aproximadamente tenemos 1,8 metros cuadrados de piel por cada individuo adulto. O sea, es un montón. Y es el órgano inmunológico más grande que tiene el organismo. ¿Sí? Por lo tanto, todos los sistemas de homeostasis toda la regulación del sistema inmune tiene que estar bien dada a nivel de piel. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que controlar varias cosas. Es la barrera principal que tenemos, ¿sí? Tenemos que ver, controlar el ingreso de patógenos, pero a la vez saber que hay patógenos o hay bacterias que van a ser comensales, ¿sí? Que no van a ser dañinas. Y por otro lado, saber cómo lidiar con los antígenos propios. Entonces digo, en todo ese sistema es que nosotros tenemos que regular bien todo lo que ocurre a nivel de piel. Bien, la extensión y la continua exposición hace que la inmunovigilancia, ¿sí?, de la piel tenga características que son propias. Y la desregulación del sistema inmune cutáneo lleva a diversos tipos de enfermedad. Por ejemplo, en pacientes que son inmunocomprometidos, imagínense casos de HIV, quimioterapia, que son trasplantados, hay una mayor incidencia, por ejemplo, para tener cáncer o infecciones virales. En el caso de la pérdida de tolerancia, esto lleva al desarrollo de patologías autoinmunes, como el caso de la psoriasis, que es lo que vamos a ver hoy, ¿sí?, o el lupus cutáneo. La hiperreactividad, por el contrario, hacia alergenos, que en realidad deberían ser inocuos, nosotros no teníamos por qué reaccionar contra alergenos, llevan a reacciones alérgicas como la dermatitis atópica, que es lo que también vamos a ver hoy. Vamos a contraponer lo que es dermatitis atópica de lo que es psoriasis. Y también existen linfomas, por ejemplo hay un linfoma primario de piel que es originado a partir de los CD4. Bien, entonces vamos a ver los componentes celulares. Empecemos por los componentes celulares del sistema inmune cutáneo, pero antes de eso definamos las capas. Por un lado tenemos la epidermis, ¿sí? Y en la epidermis, tenemos lo que es la capa basal, la espinosa, la granulosa y la capa córnea. ¿Sí? Esto ya lo han visto. Y por otro lado tenemos la dermis, que está formada por tejido conjuntivo y vasos sanguíneos y linfáticos, terminaciones nerviosas, anexos como serían las glándulas sudoríparas, etcétera, etcétera. Pero si yo les pregunto cuál es la primera función de defensa de la piel, ¿qué es lo que ustedes dicen? Más allá de las células del sistema inmune que podemos estar considerando, ¿cuál es la primera función de defensa que tiene la piel? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué es lo que pasa con mi piel? ¿Se descama? Se descama. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo en el último estrato, ¿no?, es la capa córnea. Básicamente hay una diferenciación de células epiteliales desde la capa basal hacia la capa córnea y las últimas son completamente diferenciadas y están muertas. Entonces yo tengo un patógeno, ¿sí?, que lo tengo posado aquí y hago esto, rápidamente lo puedo eliminar. Y no hay necesidad ni de presentación antigénica ni de nada, porque directamente no va a ingresar. Entonces es la barrera principal que tenemos y pertenece, sí, a la respuesta innata, como barrera física. Bien, ahora sí, vayamos a los componentes celulares propiamente dichos. Por un lado tenemos los queratinocitos, tenemos también células de Langerhans, tenemos linfocitos TCD8, melanocitos, todo esto a nivel de la epidermis. A nivel de la dermis vamos a encontrar células dendríticas, que también las de Langerhans, recuerden que son células dendríticas también. Tenemos macrófagos, linfocitos TCD4, los gamma delta, que los vimos la vez pasada, mastocitos, fibroblastos, células endoteliales, linfáticas y vasculares. Empecemos por los queratinocitos. Entonces, los queratinocitos poseen características que los hacen ser participantes activos del sistema inmune cutáneo. ¿Por qué? Porque participan de la inmunidad innata, van a ver que expresan receptores como el TLR, los LDRs, ¿sí? O sea, nosotros podemos reconocer patógenos, ¿sí?, o patrones moleculares asociados a patógenos y se pueden activar. Por lo tanto, ¿pueden producir qué? Pueden producir péptidos antimicrobianos, que nos pueden defender contra esos patógenos. Producen numerosas citoquinas, quemoquinas y péptidos antimicrobianos que pueden influir en el desarrollo de reacciones inflamatorias. Y tienen un rol como células presentadoras de antígenos no profesionales. ¿Sí? Después vamos a ver por qué. Cuando decimos que son presentadoras de antígenos no profesionales, significa que ¿qué? ¿A quiénes le van a mostrar el antígeno a ellos? ¿A qué tipo de linfocitos? A los memoria o a los efectores, ¿verdad? O sea que no necesitan de una activación previa. Directamente ellos van a ser efectores y con mostrarles el antígeno ya va a alcanzar. Bien, entonces esto es la disposición de un queratinocito. Acá tenemos los TLRs normales, los que se ubican, digamos, en membrana plasmática, y también tenemos los endosomales.
Y a su vez podemos tener la formación de inflamosoma. Esto es si un patógeno ingresa, y esto es, por ejemplo, si hay toxinas en la vuelta, por luz UV, se puede activar el complejo del inflamosoma, que finalmente va a dar lugar ¿a qué? A la formación de interleuquinas proinflamatorias. La principal en este caso para el inflamosoma es la 1 beta, que en realidad se sintetiza como un precursor, el pro-1 beta, que viene aquí, y la acción de la caspasa hace que se genere 1 beta. Entonces los queratinocitos activados pueden inducir y perpetuar una respuesta inflamatoria en la piel. A su vez también lo que tenemos aquí es que los queratinocitos pueden detectar patógenos, y en este caso la expresión de TLR7, que lo tenemos acá, TLR7 que era lo que nos reconocía. Lo tienen acá, RNA, sobre todo simple hebra. Pero en realidad la activación de este es también inducida por TLR3, que se induce por ARN doble hebra. Que generalmente aparece por infecciones virales, por ejemplo. Entonces la activación de los TLRs lleva a la producción de interferón de tipo 1 y una respuesta adaptativa de tipo TH1. Acuérdense que los interferones de tipo 1, los alfa y los beta, son principalmente antivirales. Y la activación de los TLR de queratinocitos induce la producción de péptidos antimicrobianos, que lo tienen aquí. Bien. En la piel, los queratinocitos son fuente importante de péptidos antimicrobianos, nuevamente, actúan como antibióticos naturales, liberan citoquinas e inducen angiogénesis. Tiene una estructura con carga catiónica y aminoácidos hidrofóbicos que interactúan con la pared celular de los microorganismos. Entonces, un ejemplo de ello, que es lo que vamos a ver hoy, son las catelicidinas, la LL37. Y vamos a ver que la síntesis de la catelicidina necesita de la vitamina D3. Esta la deben de haber visto en alguno de los papers que tienen y eso. Tiene un efecto antibiótico amplio, es quemotáctico para neutrófilos, macrófagos, mastocitos y linfocitos T. A su vez tenemos defensinas, que también tienen un efecto antibiótico amplio, las alfa-defensinas, que aumentan la liberación de citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1 y TNF-alfa, monocitos, y las beta, que se unen al receptor CCR6, que es receptor de quimoquina, hay liberación de histaminas, de prostaglandina D2 por macrófagos, quimiotaxis de células dendríticas inmaduras y linfocitos T de nuevo. Entonces, estos péptidos antimicrobianos están aumentados en patologías de la piel, como por ejemplo en la psoriasis. Vamos a ver que en la psoriasis hay una alta producción de péptidos antimicrobianos en contrapartida con lo que pasa en dermatitis atópica, donde no hay presencia de péptidos antimicrobianos. Bien, en la psoriasis, por ejemplo, su producción es inducida por interleuquina 17 e interleuquina 22. En heridas, los queratinocitos que las rodean tienen aumentada la expresión de vitamina D3, era lo que les decía, hidroxilasa es esta enzima, y de catelicidina. Y la vitamina D3 actúa sobre queratinocitos estimulando la producción de péptidos antimicrobianos. Entonces, en los queratinocitos la vitamina D induce la producción de catelicidina LL37. Entonces tenemos una fotoactivación de un compuesto que se llama 7-dihidrocolesterol, ¿sí? Y por acción de dos de acetilasas vamos a pasar a tener calcidiol, no importa, que forma un complejo con dihidrovitamina D3 que se va a unir al receptor de vitamina D3 y este a su vez se va a complejar, esto se genera, hay una reacción autócrina aquí y se genera un complejo con otro receptor esteroideo y lo que permite es que las histonas se desacetilen. Es decir, lo que va a pasar es que las histonas que están uniendo la cromatina, ¿no? Enredando el genoma, lo que van a hacer es abrirse y va a permitir la expresión de ¿qué? De la catelicidina. ¿Por qué? Porque la catelicidina tiene un elemento de respuesta a la vitamina D3. Entonces, una vez que se sintetiza la catelicidina, se sintetiza como un componente inactivo y la acción de serilproteasas que hay en la vuelta lo que va a hacer es la formación del péptido antimicrobiano activo. ¿Sí? O sea que cada vez que ustedes lean de vitamina D3 en la vuelta, tiene que ver con la síntesis de péptidos antimicrobianos. Bien, estas son algunas de las citoquinas, quimoquinas y factores de crecimiento que se producen en queratinocitos. Van a ver que en su mayoría, ¿sí?, son de características proinflamatorias. Tenemos interleuquina 1, 6, 12, factor estimulador de granulocitos, monocitos, etc. En piel sana, los queratinocitos sintetizan lo que dijimos, prointerleuquina alfa y beta, pero no en la forma activa. Y la piel expuesta, por ejemplo, a rayos ultravioletas,
expresa interleuquina 1 beta por activación del inflamosoma, lo que vimos hoy. El inflamosoma se activa y lo que permite la caspasa que se genera a partir de ese inflamosoma es clivar el precursor y dar lugar a la interleuquina 1 beta. Bien, estas son un poco las interacciones que pueden encontrar ustedes, esa comunicación entre epidermis y linfocitos T. Hay citoquinas que regulan a la baja, una de las principales es la interleuquina 10. Después tenemos quemoquinas, entre las que encontramos interleuquina 8, CCL5, etc. Después tenemos citoquinas que provienen de la célula T, como interferón alfa, interleuquina 17, interleuquina 4. Ellas no vienen de un solo tipo celular. ¿Por qué? Por ejemplo, la interleuquina 4, ¿de quién venía? ¿De qué tipo celular, por ejemplo? ¿De qué linfocito T? ¿Qué subtipo de CD4 produce interleuquina 4? TH2. ¿Y la 17? La TH17. Muy bien. Después tenemos también citoquinas que regulan a la alta, y en este caso son citoquinas proinflamatorias que provienen, en este caso, de queratinocitos. Bien, vamos a pasar ahora a los mastocitos. ¿Dónde habíamos visto mastocitos nosotros? ¿Relacionados con qué? ¿Con qué se relacionan generalmente? Con procesos de alergia, sí. Y los vimos también cuando vimos la caracterización TH1, TH2. ¿Se acuerdan? Eosinofilia, y también había mastocitos en la vuelta. Bien. Pero en realidad los mastocitos también son sensores, son la primera línea de defensa que ustedes encuentran en la piel. Son bastante abundantes en piel y se pueden activar por distintas cosas. Pueden haber virus, bacterias, directamente el veneno, ¿sí?, de una abeja puede desencadenar la liberación de ¿qué es lo que tienen esos mastocitos adentro? Gránulos, ¿sí? Esos gránulos contienen histamina, ¿sí?, leucotrienos, mediadores lipídicos, etcétera, etcétera, pero sobre todo los gránulos tienen proteasas. Entonces, si yo tengo una picadura y ahí se me mete una proteína tóxica de una abeja, lo que hace esa proteasa es poder digerirla. Entonces, se contrarresta el efecto inflamatorio que yo genero por la histamina, por todo eso, con un efecto de eliminar la toxina que yo tengo en el organismo. ¿Está claro? A su vez, ¿las personas que son alérgicas, por ejemplo, cuando les pica una abeja? sí, es justamente eso, o sea, se desencadena todo eso, pero a lo que voy es, en el equilibrio, para la mayoría está todo bien, para nosotros se exacerba la respuesta. Es una respuesta exacerbada. ¿Por qué además? Porque acordate que lo que tenemos acá, al igual que lo que pasa en eosinófilos, es la presencia de receptores, ¿sí?, para la porción FC de la inmunoglobulina E. Entonces directamente la unen, se unen con muchísima afinidad, se entrecruzan esos receptores, se activan esos mastocitos y puede granular. ¿Sí? Asimismo, lo que tienen aquí son receptores para TLR. O sea que directamente los patógenos pueden activar este mastocito. Bueno, y de la liberación de histaminas, bueno, sobre todo de mediadores lipídicos, tenemos vasodilatación y extravasación. ¿Para qué? Para poder reclutar al sitio de infección o de lo que está pasando granulocitos, por ejemplo. Y todos pasan de torrente sanguíneo e ingresan a la zona de infección. Bien, entonces, funciones proinflamatorias, libera mediadores que reclutan otras células del sistema inmuninato, por ejemplo neutrófilos, tiene un papel esencial en infecciones bacterianas, promueve el reclutamiento de linfocitos T por liberación de TNF-alfa, promueve la migración de células dendríticas a los ganglios linfáticos. ¿Para hacer qué? ¿Qué es lo que van a hacer esas células dendríticas? Presentar el veneno, no sé. Hacer presentación antigénica, ¿verdad? Ahí está. ¿A quién? ¿A las células dendríticas del hígado? No. Las células dendríticas van a presentar ese antígeno a alguien, en cambio, a linfocitos, sobre todo naive, sobre todo vírgenes, porque la presentación antigénica se da ahí. ¿Está claro? Bien. A su vez, los mastocitos tienen funciones antiinflamatorias. ¿Por qué? Porque pueden mediar la liberación de interleuquina 10. Acuérdense que la interleuquina 10 regula a la baja la respuesta inmune. Lo vieron con los TREG, ¿no? Bien. Ejemplo de enfermedades cutáneas que involucran actividad de mastocitos. Bueno, tiene un papel clásico en la hipersensibilidad tipo 1, urticaria, etc. Son esenciales en reacciones a venenos, lo que les decía hoy, ofidios, abejas, ya que en vez de agravar la reacción por liberación de mediadores, la degranulación inactiva los venenos peptídicos por las enzimas proteolíticas. Y sus mediadores son importantes para la normal cicatrización. Vamos a pasar a las células dendríticas. Si piensan en células dendríticas, mencionamos algunas que había en piel. ¿Cuáles son las que podemos encontrar? Las principales de piel, ¿cómo se llaman? Son
las células de Langerhans. En realidad son las primeras células dendríticas que se encontraron, las que se describieron por primera vez. Pero no están solas. Sí están solas en epidermis, ¿sí? Y cuando el tejido está en reposo, las encontramos a ellas, pero también encontramos DC, ¿sí? Células dendríticas dérmicas y también células dendríticas plasmacitoides, que se llaman. Entonces, estos tres tipos se encuentran en la piel en reposo. Y mientras las células de Langerhans y las dérmicas son de línea mieloide, las plasmacitoides son de línea linfoide. Y las plasmacitoides están relacionadas con infecciones antivirales y son grandes productores de interferón de tipo 1. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando el tejido se inflama, cuando tenemos una infección en la piel? Aparecen otros dos tipos de células que se llaman células dendríticas inflamatorias. Y acá la distinción, porque en los casos de dermatitis atópica vamos a encontrar unas células dendríticas que llamamos IDEX, que son células dendríticas epidérmicas inflamatorias. Esto se relaciona directamente con dermatitis atópica. Y las que se relacionan con psoriasis se llaman TIC. Son bien diferentes, los perfiles son distintos. Pero ambas se generan en procesos inflamatorios. Diferentes, pero ambas se generan. Bien, pasemos a macrófagos ahora. Una pregunta ahí. Además de tener las dérmicas comunes, ¿tienen esas otras o esas otras son como una variación de las dérmicas que las tienen? A veces hay tanta plasticidad que no se sabe exactamente que puedan pasar de las dérmicas, ¿sí?, a pasar a ser alguna de las inflamatorias. Capaz que alguna porción, porque en realidad viste que varían muchísimo los marcadores de DC que vos podés llegar a tener. Y muchas veces pasa. Hay unas que permanecen como dérmicas, ¿sí? Están ahí en la barrera. Están presentando antígeno todo el tiempo. No son las de Langerhans que están directamente en la piel. Y otra cosa con las... Sí. Las células dendríticas tienen todas origen hematopoyético, las de Langerhans tienen otro origen. Tengo esa duda que la hablo. ¿Cómo? ¿El origen de las células de Langerhans es hematopoyético también o no? Sí, yo no lo tengo tan claro. Creo, sí, porque hay como varias, sí. Sí, lo mismo pasa, bueno, con las plasmacitoides está más claro, son de línea linfoide. Pero las de Langerhans yo creo que son mieloides, sí. Y después lo otro, lo que pueden hacer las dendríticas, sobre todo las de Langerhans, es que pueden hacer presentación cruzada. Y si yo les digo presentación cruzada, ¿qué es lo que ellas pueden hacer entonces? ¿A quién le pueden presentar? ¿Y qué es lo que pueden presentar? ¿Qué hacen ustedes cuando hacen cropresentación? Si yo necesito presentar antígenos que son exógenos, pero que no, exactamente, ¿sí? Yo quiero presentar antígenos exógenos, pero lo hago por MHC de clase 1, por ejemplo, para la CD8. Son exógenos, yo no estoy infectada, pero lo puedo hacer, lo puedo capturar y lo puedo presentar, lo puedo cross-presentar. ¿Sí? O sea, la contraparte también existe. Pero es sobre todo para la CD8. ¿Por qué? Porque van a ver que los linfocitos T predominantes en piel son CD8 y sobre todo de tipo memoria. Bien, entonces hablábamos de macrófagos y sabemos que los macrófagos tienen un origen, sí, son derivados de médula ósea en este caso, y hay un precursor que dependiendo del factor de estimulación que yo tenga me va a dar lugar a células dendríticas de la rama mieloide, sacamos a las plasmacitoides de la vuelta, o me va a dar lugar a macrófagos. Entonces, son del 2 al 10% de los leucocitos circulantes, son reclutados a tejidos periféricos por factores quimotácticos. Acuérdense que circulantes en sangre se llaman monocitos, cuando pasan a tejidos se llaman macrófagos y los histocitos son los que están en piel. ¿Sí? Participan en varias patologías crónicas, nosotros lo vimos la otra vez en granulomas. Era una patología asociada a qué tipo ¿cómo le puedo decir?, de población de CD4, los granulomas. TH1, ¿verdad? Proceso inflamatorio, había una micobacteria, tratábamos de eliminarla, se formaban los granulomas. ¿Sí? Y eso era directamente en el macrófago, se generaban los macrófagos con muchos núcleos y todo eso. Bien, son células presentadoras de antígenos profesionales con menor poder activador que las células dendríticas.
y son un puente entre el sistema inmune innato y adaptativo, guiando el tipo de respuesta según el desencadenante. Y a su vez pueden depurar restos de células apoptóticas. ¿Por qué pueden depurarlos? ¿Qué es lo que hacen los macrófagos? Fuerte. Fagocitan. ¿Pierde la capacidad de fagocitar en algún momento? Cuando se transforma en el M2. En algunos casos, no mucho. El embarazo, por ejemplo. En algunos casos sí, pero en general, yo para hacer la distinción con las dendríticas, cuando las dendríticas pasan de su estado fagocítico, antes de ser buenas presentadoras, a ser presentadoras una vez que maduran, en los macrófagos eso no pasa, siguen fagocitando, a menos que directamente cambiemos la especie de macrófagos que tenemos. Los M1 sí, por activación clásica, son inflamatorios, son fagocíticos, y los M2 fagocitan. De hecho, la fagocitosis es amplia en la lepra lepromatoide. ¿Sí? Usted tiene un programa fagocítico, pero que no logró resolver, o sea que también es grande. Pero en algunos casos, en algunos macrófagos, esto también puede bajar. Bien. Entonces, un poco para mostrarles el esquema acá. Yo tengo células de Langerhans que se estimulan a quedar en epidermis mediante interleuquina 34, el factor estimulador de macrófagos, que lo secretan los queratinocitos. Acá piensen que también los queratinocitos juegan un papel importante. A su vez, lo que tenemos acá son basófilos, mastocitos, que lo que hacen, por un lado, el mastocito puede tener una acción inflamatoria, dando lugar a macrófagos de tipo M1, de tipo inflamatorio, pero a su vez lo que puede hacer es secretar interleuquina 2, que junto con la interleuquina 10 secretada por DC dérmicas, pueden estimular la formación de Treg. Por otro lado, los basófilos, en presencia de interleuquina 4, pueden hacer que ese macrófago M1 pueda pasar a ser M2. ¿Sí? Y por lo tanto ese macrófago pasa de tener un hábito inflamatorio a tener un hábito antiinflamatorio. Eso lo puedo hacer. En realidad lo que les estoy mostrando acá es el equilibrio, es la homeostasis en una piel que no está dañada. ¿Sí? Todos los actores están en la vuelta. Tienen acá células dendríticas, que son potencialmente presentadoras de antígeno, que pueden pasar a hacer una división hacia TH1 o TH17, dependiendo de qué antígeno me encuentre. También se llama a monocitos que vengan de torrente sanguíneo, y estos son llamados por interleuquina 24 y por estas quimoquinas que tienen aquí, que quien las producen, los queratinocitos. Entonces todo eso es un ambiente medianamente estable. Después tenemos los linfocitos T. ¿Qué linfocitos T vamos a encontrar en piel? Entonces, encontramos varios, pero los que les dije hoy, sobre todo son de memoria. ¿Sí? La mayoría son CD8, los CD8 se encuentran en particular en la epidermis, o sea en la capa más alta, en contacto con células de Langerhans y con queratinocitos. Y en la dermis hay CD4 y CD8, ambos con TCR alfa beta, en cantidades iguales. Pero en general hay muy pocos naive, hay muy pocos vírgenes, solo el 5% son vírgenes, el resto son efectores o de memoria. Bien, lo más importante es cómo hago yo para retener esos linfocitos en piel. Yo necesito de alguna manera que ellos queden. Las moléculas de adhesión que se generan en estos linfocitos tienen que hacer que ellos se queden allí. Entonces se generan, ¿sí?, estos antígenos cutáneos, linfocíticos, CLA, son CLA positivos estos linfocitos, y el ligando para ellos se llama selectina E, ¿sí?, que se expresa a nivel del endotelio vascular. Entonces el proceso inflamatorio cutáneo aumenta la expresión de selectina en el endotelio vascular ¿para qué? Para traer esos linfocitos, sacarlos del torrente sanguíneo y llevarlos para la piel. ¿Sí? Bien. Los linfocitos de memoria específicos de piel adquieren sus propiedades de skin homing, se les llama, que quedan residentes en piel, por un proceso que se llama imprinting, en el que en realidad debe dar contacto también con células dendríticas. De alguna manera hay como un reconocimiento para que ellos queden allí. Bueno, y otra cosa que les decía, que en realidad hay muchísimos, hay 2 por 10 a la 10 linfocitos en piel, muchísimos más de los que hay circulantes. Y en realidad no es trivial, porque en realidad es el órgano principal. Ahí es donde ustedes se combaten. ¿Sí? Bien. Esto para mostrarles un poco las poblaciones de CD4 que pueden encontrar, TH1, TH17, TH2. Si pensamos en enfermedad, los TH1 y TH17 están relacionados con procesos de psoriasis, mientras que los TH2 están vinculados, TH2 y vamos a ver que TH22 también, están vinculados con dermatitis atópica. Yo esto lo movería para acá. Los TH17 están básicamente relacionados con psoriasis.
Bien. Interleuquina 22. Dijimos la otra vez que había un subtipo. Cuando se encontraron las TH17 pensaron que eran solo ellas, pero después se encontró otro subtipo que se llamaba TH22, que aparecían mediante estimulación con TNF-alfa, interleuquina 6 y la interleuquina 23. ¿Y qué es lo que pasa con la interleuquina 22 producida por estas células? En parte porque también las producen las TH17, ojo. ¿Sobre quién actúan directamente? Es la única interleuquina que no actúa sobre células linfoides. Actúa directamente sobre los queratinocitos. Directo. ¿Sí? Entonces, en queratinocitos induce cambios epidérmicos, acantosis, o sea, engrosamiento de la capa córnea, por ejemplo, la secreción de péptidos antimicrobianos por parte de estos queratinocitos. También secretan quemoquinas que atraen TH17, TH22, etcétera, etcétera. Neutrófilos también. Entonces, la interleuquina 22 no participa en la comunicación entre células linfoides, actúa principalmente sobre epitelios y hepatocitos y participa en la defensa antimicrobiana, proteínas de fase aguda y regeneración tisular. Bien, activación de linfocitos T en la piel. El 95% de lo que dijimos hoy son de memoria y expresan el receptor CD45RO+. Solo el 5% son naive, que expresan este receptor de aquí. Del 5 al 10% de los residentes en piel son Treg y expresan el FOXP3. Son CLA positivos. ¿Por qué? Porque necesitan quedar retenidos en piel. ¿Sí? Esa molécula de adhesión la expresan. Pero aproximadamente el 20% de los residentes también expresa CCR7 y selectina L. ¿Por qué? ¿Por qué yo necesitaría eso también? Que expresen las dos moléculas. ¿Qué es lo que permiten estas dos? Lo tienen ahí. Les permite circular por los ganglios. O sea, si ellas no encuentran el antígeno, por más de que algunas de ellas tienen que poder volver a torrente sanguíneo. Entonces mantienen algunas de estas moléculas de adhesión también. CCR7 lo que hace es llevarlos de nuevo a torrente sanguíneo. ¿Está claro? Entonces, los linfocitos T generados en una respuesta inmune primaria pueden persistir por décadas dando una rápida y específica respuesta en caso de una segunda exposición. Entonces, la primera exposición la tenemos aquí. Ingresa el antígeno, tenemos a la célula dendrítica, la activación mediante los TLRs. ¿Y qué es lo que va a hacer esta célula dendrítica? Va a ir directamente al ganglio linfático para activar ¿a quién? A un linfocito T virgen, ¿verdad? Dando lugar a la expresión de linfocitos T de memoria, efectores que se les llaman, y linfocitos T de memoria centrales. Los de memoria, los que van a hacer, son efectores, ojo, van a volver a la piel directamente para contrarrestar la infección. Pero hay otros que se llaman centrales que pueden quedar en ganglio. Y hay otros incluso que son circulantes, que si bien son efectores, no van directamente a ese lugar de la piel, donde van casi la mayoría, sino que son circulantes y van a otras zonas también para darse una vuelta. Digamos. Bien, ante una segunda exposición, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo mi patógeno aquí, pero lo que tengo básicamente en la vuelta, ¿qué tipo de células T voy a tener? Segunda exposición de memoria. Entonces directamente mis células dendríticas me van a mostrar el antígeno y entonces eso va a generar que esos linfocitos T de memoria proliferen, sean efectores y que yo pueda contrarrestar la infección. Eso por un lado. Por otro lado, lo que puede pasar es que se llamen, ¿sí?, a linfocitos T que están en la vuelta circular, que estén circulantes, que muchos tienen, no nos reconocen el antígeno directamente, pero otros sí, para llamarlos a la zona también. Y lo otro que puede pasar es que directamente se vayan a ganglio, en este caso a la dendrítica, presenta de nuevo el antígeno y se generan más linfocitos T efectores de memoria y más linfocitos T centrales. Pero lo más directo es esto, o sea, esto es lo que quiero que les quede. Directamente la memoria actúa donde tiene que actuar. Si muestro el antígeno, ella está, es de memoria, prolifera y directamente mata al patógeno. Bien. Estos son los protagonistas de la respuesta inmune en la piel en ausencia de inflamación. Tranquilos, tenemos queratinocitos, células de Langerhans, lo que dijimos en epidermis. En la dermis, lo que hablamos, células T de memoria, tenemos fibroblastos, dendríticas dérmicas. Y lo que tenemos a nivel de capilar, sí, son monocitos que están circulantes, granulocitos, células T naive. Hay baja expresión de selectina, etc. ¿Qué pasa cuando se activa la respuesta inmune innata en la piel? Presencia de antígeno, inflamación
Entonces las citoquinas y quemoquinas son liberadas en realidad por células de Langerhans y por los queratinocitos. Eso lo que permite es reclutar granulocitos, ¿sí?, hacia la zona de infección. Entonces lo que se va a aumentar también es la expresión de moléculas de adhesión de tipo ICAM para poder traer esos granulocitos, sacarlos, extravasarlos y pasarlos directamente al tejido. Esto es respuesta adaptativa, pero a su vez lo que está pasando acá es que las dendríticas están procesando el antígeno, ¿sí?, y van a ir directamente al ganglio. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Entonces, lo que va a pasar es, una vez que sea la presentación, va a ocurrir que las T efectoras, ahora sí expresando CLA positivo, ¿sí?, y ahora la cantidad de E-selectina que tienen en la vuelta es altísima, la expresión de selectina es altísima, va a extravasar todo lo que son linfocitos T efectores y van a pasar a quedar en piel para cumplir la función. Siempre mediante la presentación adecuada, ¿no? Esas fueron naive previamente y la activación se dio en ganglio. ¿Está claro? Bien, entonces vamos a hablar un poco de las características de la psoriasis, que es una de las enfermedades que teníamos para hoy. Es una dermatosis, que es la más prevalente en adultos, tiene distintas formas clínicas, hay algunas formas que son más severas que otras. Es autoinmune y órgano específico. Hay susceptibilidad genética, ¿por qué? Porque algunas personas presentan alelos que los hacen más susceptibles a tener psoriasis, si bien la estimulación puede ser la misma. Bien, hay un rol de células dendríticas y linfocitos T en la activación del sistema inmune que va a producir esas lesiones todo el tiempo, se va a generar un loop. Acuérdense que es una enfermedad autoinmune, o sea, el estímulo lo tengo yo todo el tiempo estoy estimulando. Y de alguna manera, si yo no lo puedo cortar, eso sigue. ¿Sí? Y la piel en realidad funcionaría como un tejido linfoide organizado, perpetuando la enfermedad. Entonces acá tienen algunas placas, que es lo que se forma. Bien, esto es una placa, sería un poco lo que ustedes ven acá, toda esta capa córnea. Y vamos a ver cómo se activa. Entonces, en presencia de un estrés, microorganismo, droga, trauma, las primeras que se afectan, ¿sí?, son los queratinocitos. Eso sumado a una genética de susceptibilidad, si la persona presenta un alelo susceptible para la psoriasis, lo que se genera es que esos queratinocitos que son estresados empiecen a liberar. En realidad lo que pasa es que ellos mismos se destruyen y lo que se libera es ácido nucleico. Imagínense ustedes ácido nucleico que habitualmente no se reconoce por el sistema inmune porque no está a la vista, ¿sí?, queda expuesto. DNA, RNA. Entonces lo que ocurre es que ese ácido nucleico sumado a catelicidinas, lo que hablamos, péptidos antimicrobianos, sobre todo el L37, me genera un complejo que lo que va a hacer es empezar a activar esto y a su vez los queratinocitos que siguen estresados me van a producir citoquinas proinflamatorias. Entonces se estimulan las células dendríticas plasmacitoides, se genera interferón alfa y las dérmicas, ¿sí?, lo que hacen es pasar a ganglio y me van a activar linfocitos T hacia fenotipo TH1 y TH17. O sea, estamos hablando de proinflamación. Y a su vez, todo esto hace que estas dérmicas, y ahí es donde hablamos de la plasticidad, lo que se generan son las que son inflamatorias, que nosotros llamamos TIP. Porque las TIP las tenemos exclusivamente en psoriasis y son productoras de TNF y de óxido nítrico sintasa inducible y también de interleuquina 23. ¿Sí? Tenemos eso y a su vez tenemos que esta población de TH17 se llaman patogénicas. ¿Por qué? Porque la presencia de interleuquina 23, cuando se está diferenciando este tipo de células, hace que de alguna manera siga respondiendo interleuquina 23 y produzcan gran cantidad de interleuquina 22 también. Y la interleuquina 22 dijimos que actúa ¿sobre quién? Sobre los queratinocitos. Entonces yo ahí cierro el loop, porque yo estimulo los queratinocitos a replicarse, a empezar a duplicar, a generar mucha capa córnea, lo que se llama acantosis, ¿sí? Y a su vez van a seguir estresados, estoy en el marco de una inflamación y eso no se corta nunca. ¿Está claro? Entonces acá tenemos las TH17 que van a producir interleuquina 17 y a su vez la interleuquina 17 ¿a quién llamaba? Fuerte. A los neutrófilos. Interleuquina 22
Y lo más importante también es que en un marco de una inflamación, lo que se va a generar en gran cantidad, porque acuérdense que es parte del ciclo, son catecolicidinas, son defensinas, son péptidos antimicrobianos. Entonces, una persona con psoriasis es raro que tenga una infección o que sufra de infecciones. Por el contrario, una dermatitis atópica, que predominan los fenotipos de tipo TH2 y TH22. Acuérdense que TH2 lo que hace es anular, ¿sí?, TH1 y TH17, que generan péptidos antiinflamatorios. Entonces, en dermatitis atópica yo fomento la aparición de infecciones. Esas son las diferencias entre las dos. Yo puedo tener casi el mismo tipo de lesión o parecido, pero en realidad la respuesta es completamente distinta. Bien. Entonces, esto es más de lo mismo. Aquí tenemos este loop, que era la catelicidina, ¿sí?, con este caso con RNA propio. Se generan las TIP, que son células dendríticas inflamatorias, por cooperación con células dendríticas, plasmacitoides en el marco de la infección. Se genera interferón de tipo 1, interferón gamma, y son ellas las que producen TNF, INOS, interleuquina 23, que va a cooperar para la diferenciación de las TH17 en TH17 patogénicas. ¿Por qué se expresan las células? En realidad, vos lo que tenés acá es un estímulo. El estímulo puede ser cualquier cosa. El tema es que vos aparte tenés una susceptibilidad, tenés algún alelo que presenta al individuo que fomenta eso, que el queratinocito sufra, ¿sí? Y en realidad que exponga sus ácidos nucleicos. Porque en el otro dibujo había como un dibujo que decía que era un antígeno. Allá a la izquierda. Sí. O sea, el antígeno puede ser... Vos podés tener un antígeno o podés tener un estímulo. Puede ser un microorganismo. Cualquier cosa que en realidad no generaría nada en ellos. O en alguna persona que no tenga la susceptibilidad para hacer. Pero el galego entonces, ¿para qué es? ¿Para qué parte de los sistemas? Yo creo que es en realidad para la constitución del queratinocito. Pero eso te lo puedo averiguar. No, porque... Bien, bueno, esto es más de lo mismo, lo que hablamos hoy. Acuérdense, hay otra cosa. O sea, si ustedes piensan en la interleuquina 22, no solo la producen las TH17, también la producen las TH22. ¿Se generan TH22 acá? Sí, pero en menor medida que en dermatitis atópica. ¿Sí? O sea, si ustedes piensan quiénes dominan la respuesta de psoriasis, TH1 y TH17. La respuesta de dermatitis atópica, TH2 y TH22. Bien, vamos a dermatitis atópica. Entonces, es una enfermedad que consiste en un estado reaccional de la piel, caracterizado por erupciones y el aspecto de escamas. Es frecuente en niños, en 60% de los casos se inicia antes del primer año. Intervienen también factores ambientales y también de constitución genética del individuo. Frecuentemente hay antecedentes de condiciones alérgicas, por ejemplo asma, y en la piel se presenta una reacción por hipersensibilidad similar a la alergia, la cual produce una inflamación crónica que ocasiona picazón y descamación. En este caso acá tenemos el antígeno, que también puede ser un pedazo de bacteria, puede ser lo que sea, y en realidad lo que se produce acá es otra respuesta distinta. Los queratinocitos lo que producen es lipopoyetina del estroma del timo, y lo que se fomenta es la aparición de interleuquina tipo 4, de interleuquina tipo 5, interleuquina 13. Entonces ahí lo que se fomenta es la aparición de TH22 durante la presentación antigénica de las citoquinas que están participando para la diferenciación de esos TH, ¿sí?, tienen que ver con los TH2. Entonces si yo tengo TH2, yo voy a favorecer ¿qué? La aparición de ¿qué aparte? ¿De qué tipo de anticuerpos? TH2, IgE, ¿sí? O sea que va a haber mucha cantidad de IgE, que a su vez lo que me va a llamar es a eosinófilos, voy a tener mucha basofilia, eosinofilia en la vuelta, ¿sí? Y también voy a tener, obviamente como tengo TH22 en la vuelta, voy a tener interleuquina 22. Y en este caso también se va a generar hiperplasia, se va a generar acantosis, pero el tema acá es que si recuerdan la regulación, si yo tengo una TH2 no puedo tener una TH1 y yo inhibo la aparición de péptidos antimicrobianos, lo que les dije hoy. Entonces, esa regulación negativa, yo puedo tener una capa córnea así, sin embargo no me va a hacer nada porque ante una rotura de barrera, el ingreso de un virus, va a ser mucho más probable que ese niño se enferme, que en el caso de una psoriasis. ¿Sí? Y las células dendríticas que participan, en este caso, que también aparecen en esta inflamación, se llaman IDEC, que son las que ven aquí. Bien.
Y después hay otro tipo de activación también para estas TH2, ¿sí? Que es esta molécula de OX40 ligando, pero que tiene que ver también con la regulación por las dendríticas. Y son justamente la interleuquina 4 y 13, como les decía hoy, las que inhiben la aparición de TH17. Entonces lo que tengo son pocos péptidos antimicrobianos en la vuelta. Bien, esto es más de lo mismo, es como un círculo vicioso de la inmunopatogenia de la dermatitis. Tengo Staphylo aureus, tengo la exotoxina, a su vez las células de Langerhans lo que hacen es también tienen receptores para IgE, eso fomenta mucho y exacerba la reacción junto con la CIDEP, que también tiene receptores para eso. Entonces yo hago presentación antigénica en el linfocito B, promuevo la aparición de más IgE, se produce mucha TH2 y me baja la cantidad de péptidos antimicrobianos en la vuelta. Entonces yo paso de tener antígeno a tener superantígenos todo el tiempo, porque son propiamente las dendríticas inflamadas las que me lo están produciendo. Me están estimulando la aparición de un fenotipo de tipo TH2. Entonces esto sería una homeostasis en una piel normal, donde tengo un balance divino entre lo que son bacterias comensales, etcétera, etcétera. Tengo buena producción de péptidos antimicrobianos, tengo un buen balance TH1, TH2, TH17, entonces tengo una buena respuesta innata y adaptativa. Ahora, ¿qué es lo que pasa si ese balance se rompe y yo lo que tengo es, me elimino los comensales? Lo mismo que pasa en el intestino, elimino los comensales, pero de la piel se fomenta solo uno, aparece uno solo. Imagínense, hay una colonización por el Staphylo aureus, entonces hay una pobre barrera de piel, se generan alergenos, y en lugar de promover una respuesta de péptidos antimicrobianos justamente para contrarrestar esa bacteria, ¿sí? Lo que ocurre es que hay una predominancia sobre todo de TH2. Mucha producción de anticuerpos que me van a ayudar un poco, pero en realidad no lo voy a poder controlar y en realidad tengo una predisposición de citoquinas de tipo TH2. Bien, caso de la lepra. ¿Qué es lo que ustedes se acuerdan de lepra? Esas dos formas. Que dependía de la inmunidad del sujeto, o sea, perdón, del individuo, cómo se manifestara, ¿no era? O sea, era ese mismo, la misma causa, pero... Yo lo que necesito hacer es activar a quién. ¿Quiénes van a eliminar la lepra o el micobacteria? Los macrófagos. Entonces, de una buena estimulación, que es una respuesta de qué tipo, los macrófagos son ayudados por quién. Por los TH1, marco de inflamación, ayuda, ¿sí? CD40, CD40 ligando, cooperación, activación, formación de fagolisosoma, péptidos antimicrobianos a la vuelta. Tengo una fuerte reacción celular, bajo humoral y la formación de lo que llamamos granulomas. O sea, hay bajas bacterias, poca cantidad de bacterias a la vuelta. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando se altera la inmunidad celular y predomina la producción de anticuerpos? No importa la cantidad de anticuerpos que yo produzca, ¿sí? No me van a ayudar para nada porque en realidad las bacterias están dentro del macrófago. Entonces, en este tipo de macrófagos se favorece el programa fagocítico, pero también de péptidos antimicrobianos. Mientras que en este otro se favorece el programa meramente fagocítico. ¿Sí? Y no se sabe qué es lo que dispara, y en realidad esta respuesta es básicamente casi de tipo TH2, el tipo TH2. Los macrófagos que se van a generar en este caso, ¿de qué tipo son? M2. M2 también. O sea, son antiinflamatorios en general. ¿Depende de cada persona eso? O sea, ¿cómo cada Muchas veces, claro, en algunos casos lo que pasa es, depende cómo se da la interacción del Mycobacterium con el macrófago en sí mismo, a nivel de los TLRs. Si se da una buena activación o no. ¿Sí? Y también hay una participación de lípidos oxidados que puede estar jugando también un rol ahí. Muchos de esos inhiben el buen reconocimiento de los TLRs por parte del macrófago. Y en este caso de aquí, lo que se produce es una buena cantidad de péptidos antimicrobianos derivados de vitamina D3. O sea, lo que vimos al principio, la síntesis de la vitamina D3, o sea, lo que pasaba, la estimulación, la catelicidina y todo, en este caso están a la alza. Es una buena producción. Bien, entonces, con todas las patologías que nosotros vimos, la idea es ahora si podemos desarrollar fármacos para contrarrestar estas patologías. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos inhibir el TNF. Si nosotros inhibimos el TNF, lo podemos hacer o por un anticuerpo o por un receptor soluble para que justamente ese TNF no pueda posarse sobre su propio receptor. ¿En qué caso nos serviría? ¿Contra qué?
psoriasis, por ejemplo, ¿no? Tenemos estas células, tenemos unas células dendríticas que no paran de producir TNF-alfa. Entonces yo puedo usar este fármaco que se llama Etanercept, que en realidad colabora con eso, ¿sí? Con inhibir la inflamación. Luego tenemos bloqueo de moléculas estimuladoras. ¿Por qué a mí me interesaría bloquear moléculas estimuladoras? Molécula de coestimulación. ¿Para evitar qué? Para evitar la activación antigénica, ¿sí? Para evitar la presentación. Por ejemplo, para evitar que se me forme una TH1 que va a seguir fomentando la inflamación. Bien. También puedo hacer inhibición de moléculas de adhesión para que la presentación tampoco se dé correctamente. Si no, también puedo hacer bloqueo de activación por interleuquina 2. ¿Qué hacía la interleuquina 2? Promueve la proliferación. Entonces, si yo la... ¿no? Ay, perdón. Si yo la logro bloquear, esta célula va a dejar de proliferar como lo venía haciendo. ¿Y cuál de estos sirve para la dermatitis? ¿Eso? En realidad, de los que están acá, Sí. bloqueo de moléculas coestimuladoras podría ser. El que se conoce para psoriasis, por ejemplo, en este caso es este. Está. Bien, ¿se acuerdan que la otra vez yo les dije que había una familia, la familia que se llamaban de interleuquina 12, era porque compartían características estructurales similares? Entre ellas la interleuquina 12 y la 23. ¿Por qué? Porque comparten una subunidad llamada P40, que es la misma. Interleuquina 12 actuaba a nivel de ¿qué subpoblación? ¿Qué tipo de linfocitos T? TH1. Y la interleuquina 23, venimos de hablar de ellas. En realidad TH17, ¿sí? Sobre todo TH17. En el caso de patogénesis, ¿se acuerdan cuando hablamos de psoriasis? Entonces, si yo inhibo esta subunidad, yo estoy en realidad eliminando dos potenciales causas de inflamación, TH1 y TH17 patogénico. Pero a su vez lo que también puedo hacer es inhibir directamente el receptor para ellas, porque el receptor, esta subunidad, es exactamente la misma, para evitar la transducción de señales. Entonces, acá un poco lo que les decía, la interleuquina 23 regula la diferenciación hacia TH17 patogénicos. Esto es una activación de célula T común, tengo un linfocito T naive, tengo TGF-beta más una citoquina proinflamatoria, como es la interleuquina 6. Entonces acá se generan los TH17 normales, los que participan, ¿no?, de la infección por hongos, por ejemplo, células, bacterias extracelulares, donde tengo el factor de transcripción ROR gamma T. Hay un aumento del receptor de interleuquina 23, pero no se produce interleuquina 23 en la vuelta. Hay interleuquina 17, etc. Y son estas de aquí. Ahora, si hay interleuquina 23 en la vuelta y se genera, lo que ocurre es una enorme cantidad, o sea, se empieza a expresar muchísimo el receptor para esa interleuquina y se genera una reacción autócrina. ¿Sí? Aumenta muchísimo y a su vez ella empieza a producir muchísima cantidad de interleuquina 22, que eso es la que actúa sobre los queratinocitos. Bien, esto es un poco el anticuerpo contra la subunidad P40 de interleuquina 12 e interleuquina 23, que se llama ustekinumab, que es un agente antiinflamatorio justamente por lo que decíamos. El anticuerpo se une a la subunidad P40, ¿sí?, de ambas interleuquinas, e inhibe la unión a sus receptores. Entonces lo que se inhibe es la diferenciación de esas naive hacia TH1 y TH17, las dos al mismo tiempo. Y entonces disminuye la cantidad de citoquinas proinflamatorias que yo tengo. Bien, este es un paciente con psoriasis que está tratado con ese inhibidor de TNF-alfa que nosotros vimos. Aquí tenemos inmunohistoquímica, ¿sí? Esto es no lesión, esto es lesional y esto después del tratamiento con el etanercept, perdón. ¿Qué es esto que ven acá? Es como mucha capa córnea, pero... Exactamente. ¿Sí? Esta es la capa córnea. Esta es la placa, la capa córnea que ustedes ven en la formación de las placas de psoriasis. Y esto es luego del tratamiento. Entonces, el mismo ensayo se hizo, pero ahora con un marcador de CD3. ¿CD3 me marca qué? ¿Qué es lo que yo marco con CD3? ¿Dónde encuentro CD3? Que se expresa junto con TCR. ¿Es un marcador exclusivo de quién? CD3. De linfocitos T. ¿Sí? Entonces yo lo que tengo, acá es no lesión, acá es lesión, ¿sí? Y cuando yo lo trato, baja la cantidad de linfocitos T. En este caso de psoriasis, ¿cuáles serían los linfocitos T que predominan? De nuevo, TH1 y TH17. ¿Sí? O sea que yo estoy marcando ambos.
Y esto acá dice CD11C. ¿Es marcador de qué? CD11C. ¿Qué es lo que estoy midiendo acá? ¿Tiene idea? Es marcador de células dendríticas. Entonces, no lesión, en lesión, ¿cuáles son las que predominan? Las inflamatorias, las que llamamos TIP, que son las que están aquí. Y cuando yo trato, ¿sí?, con el inhibidor de TNF-alfa, baja. O sea que el tratamiento funciona. Y lo vemos aquí en las placas que tienen individuo, bueno. Bien, entonces estas son algunas de las drogas aprobadas o que están en emergencia. Bueno, eso fue 2003, es un poco viejo. Para el tratamiento de psoriasis, anticuerpos anti-P40, inhibidores de TNF, anticuerpos contra interleuquina 22, anticuerpos contra interleuquina 17 o el receptor de interleuquina 17, etc. Bien, y estos son un poco los avances cuando se fue conociendo la inmunología de la psoriasis, es que se fueron diseñando distintos fármacos. Entonces tenemos los queratinocitos estresados, que dan lugar a que esas células dendríticas se formen plasmacitoides y que a su vez se generen las TIP, ¿no?, que va a dar lugar a una diferenciación en el linfocito T, TH1, TH17 patogénico, que a su vez genera mucha interleuquina 17 y sobre todo interleuquina 22, que altera los queratinocitos y a su vez se cierra el círculo porque ellos a su vez estresados generan citoquinas proinflamatorias. Entonces se pueden usar bloqueadores, de nuevo, de TNF, bloqueadores, ¿sí?, de ambas interleuquinas. ¿Por qué? Porque yo bloqueo el P40, etcétera, etcétera. Bueno, esta es otra molécula que se llama imiquimod, que en realidad es un agonista del TLR7. TLR7 reconoce ¿qué? RNA, ¿sí? Reconoce ARN. Entonces, si es un agonista, potencia una respuesta. Y el TLR7 aparece sobre todo, esos agonistas me van a ayudar, sobre todo en infecciones virales, ¿sí?, en tratamiento antitumoral también. Por eso tenemos aquí en el caso de condilomas, queratosis o carcinoma vasovascular superficial. Y a su vez el imiquimod coopera mucho con las células dendríticas plasmacitoides, que acuérdense que son las que participan en inmunidad antiviral, ¿sí?, con mucha producción de interferón de tipo 1. Bueno, eso es un poco la activación que conduce a la síntesis, lo que les decía acá, de citoquinas proinflamatorias, pero también de interferón de tipo 1. Y finalmente, bueno, se activan distintos tipos celulares, ¿sí? Todos estos que pueden ver acá se activan por agonistas de TLR7 y TLR8. Monocitos, DC, NKT, etc.